Claro que sí, gracias, Chris. Igual, buen día a todos. Agradezco de verdad su participación en este tema. Como bien comenta Chris, la verdad que yo creo que es un tema que todos en algún momento hemos realizado, sobre todo si nos encontramos justo en la parte química o inclusive hasta biológica, ¿no? De alguna de las carreras que tengan que estar como asociadas a estas áreas, a estas materias. Porque pues la verdad es que yo creo que desde la, no sé, bachillerato, licenciatura es como una práctica obligada de algunos compuestos cuando hacemos, por ejemplo, procesos de purificación, procesos de cristalización, etcétera, una corroboración justo del punto de fusión de nuestras muestras es como a una metodología a seguir rutinaria y la verdad es que en ese sentido es muy sencilla de aplicar. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado en cuanto justo a la parte de la metodología a seguir, porque créanme que hay algunas cosas sumamente importantes que si no tenemos nosotros el cuidado, podemos o puede hacer, perdón, que la técnica no sea completamente reproducible, ¿no? Entonces, justo la parte de este webinar es revisar a detalle un poquito de esos aspectos que son sumamente importantes, que a veces ignoramos y que seguramente a ustedes les van a hacer mucho ruido, ¿no? En lo que trabajan de manera cotidiana, les decía, ya sea a lo mejor en el laboratorio, si se encuentran justo en alguna industria dedicada a la parte química o bien inclusive hasta la parte docente, ¿no? Tenemos muchos asistentes que son alumnos y que, bueno, irán conociendo o irán empapándose acerca de esta técnica de la determinación del punto de fusión. Y en ese sentido, pues bueno, ahora sí doy pie a la parte de la presentación. Ahorita me van a ir ayudando a presentarla. Acuérdense que tenemos siempre la parte teórico al inicio. Ya les ha comentado mi compañero Cristian que al final abordaremos toda la parte de preguntas. Siéntanse con la confianza, inclusive si ustedes lo desean, de ir anotando o ir colocando las preguntas en el chat. Ya las iremos respondiendo hacia el final de la presentación. Y bueno, ahora sí, entrando de lleno al tema, el título de nuestra presentación de hoy es la determinación del punto de fusión como medida de control de calidad en los materiales, ¿no? Es algo que nos puede servir bastante útil, ya sea inclusive para identificación. Si tenemos alguna muestra que desconozcamos, perdón, qué tipo de muestra podría ser y teniendo una muestra de referencia, podríamos hacer la identificación, podríamos hacer el control de calidad de qué tan pura o qué tantas impurezas tiene la muestra e inclusive si nos estamos dedicando justo a la parte de síntesis, pues también podemos hacer como esa etapa de caracterización de los materiales. De esta manera, el contenido que nosotros abordaremos, la primera parte, pues es meramente la introducción a la técnica y cuál es el principio de funcionamiento de estos equipos de punto de fusión. Enseguida, pues bueno, la importancia de por qué determinamos, ¿no? ¿Por qué determinamos el punto de fusión? Y ya es algo de lo que les he estado comentando acerca pues de la evaluación de la pureza o la misma identificación del material. Algunas consideraciones importantes cuando nosotros hacemos esta prueba para que podamos tener un análisis que sea muy preciso y sobre todo reproducible y algunas aplicaciones en la industria, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es el punto de fusión, ¿no? De aquí en adelante, si ven PF, lo abrevié nada más para acortar un poquito el texto, pero bueno, entonces el punto de fusión es el proceso por el cual nosotros básicamente vamos a cambiar un estado a otro, es decir, de estado sólido a el estado líquido, ¿no? Es un proceso que involucra no solamente la parte de transferencia de calor, sino también a una cierta presión. Si nosotros tenemos definida una presión de trabajo, generalmente una atmósfera o a la atmósfera a la que nosotros estemos, lo mantenemos estable, entonces en términos generales o podemos replantear el punto de fusión como la temperatura a la cual ocurre la transición de fases. ¿De cuáles fases? Ya quedamos que el estado sólido al estado líquido, ¿no? Como se ve en el esquema de la izquierda, el dibujito, nosotros podemos tener una cierta estructura. Casi siempre cuando hacemos puntos de fusión, lo hacemos en estructuras cristalinas, ¿no? No son las únicas, se puede hacer en una vasta gama de muestras, pero poniendo el ejemplo de una muestra cristalina, pongamos, no sé, una sal de cloruro, sal de potasio, etcétera, alguna sal, tenemos esta distribución cristalina muy, ¿no? Organizada, en la cual nosotros le vamos a añadir calor, ¿no? Como se pone en el ejemplo, pues es directamente hacia un mechero. Entonces, esta transferencia de calor lo que va a hacer
con esta estructura cristalina es que vamos a romper los enlaces. En este caso es cloruro de sodio, simplemente separamos las uniones de los cationes y los aniones, ¿no? Con una transferencia de calor lo suficiente como para que se pueda pasar del estado sólido al estado líquido. Si lo vemos nosotros en este gráfico de la derecha, tenemos cierta energía que le estamos transfiriendo a esa muestra, a esa sustancia con la cual nosotros estamos trabajando. De tal forma que esa energía es suficiente para que podamos cambiar de fase. Si ustedes observan ese cambio de estado justo donde dice la parte de inicio y la parte de final, la temperatura de la muestra se mantiene completamente igual, es decir, no hay un cambio entre el estado de transición desde que comienza a fusionarse hasta que termina completamente ser líquido. Inicio y final, la temperatura es exactamente la misma, se mantiene igual. Esto es muy importante porque más adelante que veamos justo cómo operan los equipos de punto de fusión, veremos o sabremos que se reporta una diferencial de temperatura. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si lo que estamos abordando en este momento es que la temperatura cuando ocurre ese estado de transición es completamente igual, se mantiene estable en todo ese rango de transición. Ahorita les voy a comentar más adelante por qué se toma otra referencia de temperatura. La cuestión es que nosotros tenemos justo esa parte de estado de transición entre inicio y el final, que pasa de sólido a líquido a cierta temperatura que se mantiene estable, lo conocemos como el punto de fusión. Y este punto de fusión es completamente característico de la muestra, siempre que obviamente esté en su estado puro. No es variable a menos que nosotros cambiemos la presión, pero siempre es una temperatura fija con la cual nosotros podemos tener ya referenciado tablas en las que se indique cuál es la temperatura de fusión. Ahora bien, el punto de fusión también vale aclarar que es una propiedad física intensiva de la materia. ¿Eso qué significa? Que nosotros, no importa la cantidad de material, perdón, o forma que nosotros tengamos, es decir, si hiciéramos la prueba con 1 gramo, si hiciéramos la prueba con 10 gramos o mayor material, si nosotros le vamos a transferir exactamente la misma energía, el punto de fusión debe de ocurrir exactamente a la misma temperatura, ¿no? Eso es algo sumamente importante. Pero ¿de qué depende entonces el punto de fusión o la temperatura a la cual va a fundir? Depende de una cosa muy importante. Depende del tipo de enlaces que estén formando ese compuesto. De manera general, podemos definirlo entonces como compuestos o enlaces iónicos o compuestos o enlaces covalentes. Eso es lo que me va a dar el diferencial entre si en alguna muestra presenta un punto de fusión muy bajo o un punto de fusión muy alto. De manera particular, cuando nosotros tenemos un compuesto iónico, los puntos de fusión son sumamente altos. Estamos hablando de temperaturas por arriba al menos de los 200 grados, ¿no? Podemos llegar inclusive hasta 1200 grados centígrados o un poco más arriba. En cambio, cuando nosotros tenemos compuestos covalentes, los puntos de fusión son sumamente bajos. Por ejemplo, para los que trabajen compuestos orgánicos, estamos hablando de puntos de fusión inclusive por debajo de la temperatura ambiente, de 15, 20, 25 grados, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un tipo de cera. Prácticamente cuando nosotros la tocamos con los dedos, ya la estamos derritiendo, ¿no? O le estamos cambiando el estado físico. Entonces, esa es la manera general, pero ¿por qué ocurre esto? Porque, pues les decía, tienen que ver los enlaces. En la parte de los compuestos iónicos, nosotros tenemos una transferencia o una donación completa de electrones, lo que genera que, como tal, por ejemplo, en este caso el cloruro de sodio, al donar el sodio un electrón al cloruro, se formen completamente iones, ¿no? Cationes y aniones, es decir, tenemos cargas netas efectivas, una carga positiva y una negativa. Entonces, para romper estas cargas que están enlazando esta molécula de cloruro de sodio o la sal común, tenemos que suministrar bastante energía para poder romper este enlace. Por el contrario, a los compuestos covalentes, generalmente nosotros tenemos no cargas netas efectivas, sino tenemos cargas parciales, algo que conocemos como dipolos, ¿no? Puede haber moléculas, por ejemplo, con el agua, en las que ya saben ustedes que la fórmula es H2O, los hidrógenos prestan electrones hacia el oxígeno de tal manera que los electrones
pasan de un átomo hacia otro átomo, ¿no? Como se observa en la imagen, y de alguna manera, en algún momento, se genera una carga parcial positiva de un lado y una carga parcial negativa. Sin embargo, como no son cargas efectivas, pues estas estructuras o estas uniones son fáciles de romper. Va a depender si son polares o no polares. Las fuerzas polares en las que realmente hay una carga parcial son un poquito, los puntos de fusión, perdón, son un poquito más elevados comparados con aquellos donde las cargas son, perdón, los enlaces son no polares. Es decir, ahí realmente no tenemos una carga, se distribuye de manera homogénea los electrones y ahí todavía más abajo los puntos de fusión. Pero no solamente tiene que ver justo con la parte de cómo se enlacen o cómo se compartan los electrones, sino también tiene que ver mucho con la parte de cómo está este arreglo estructural de la molécula completa, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de los compuestos iónicos, no solamente tenemos un sodio y un cloro, ¿no? Tenemos muchos cloros rodeados por varios compuestos, hasta 6 cationes de sodio, entonces es más difícil todavía de que podamos romper, ¿no? Entonces, esta es la manera general de por qué en algunas ocasiones estas sales cristalinas son más, tienen altos puntos de fusión. Entonces, resumiendo, las interacciones entre cationes y aniones pues nos dan puntos de fusión elevados y las interacciones, perdón, entre dipolos, ya sean permanentes o inducidos, pues nos dan puntos de fusión bajos. Otra cosa importante, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es que cuando nosotros calentamos una muestra, es decir, le transferimos calor a cierta temperatura, lo que pasa, además de romper estos enlaces que ya les he comentado, también lo que cambia mucho en la sustancia o en el compuesto son otras características u otras propiedades físicas de ese material. Por ejemplo, la capacidad calorífica, la entalpía, propiedades reológicas, el volumen, la viscosidad, cambia el volumen, se hace menos o más viscoso, etcétera. Pero también hay unas propiedades ópticas que tienen cambios. Por ejemplo, la mayoría de ellas tienen una reflexión o una absorción diferente cuando pasan de un estado sólido a un estado líquido. Y esta propiedad en particular, esta propiedad óptica que cambia, nos permite para algunos equipos, como veremos más adelante, que nosotros podamos determinar el punto de fusión de manera automatizada, es decir, sin necesidad de que nosotros estemos observando a la manera antigua la muestra, ¿no? Cuando se funda completamente y el registro de la temperatura. Eso ya no es necesario. Ya los equipos de manera óptica determinan cuál es el punto de fusión en el que ha ocurrido esta transición de fases. Ahora bien, ¿por qué medir entonces el punto de fusión? Bueno, para la mayoría de las sustancias puras, ¿no? Que así podemos nosotros inclusive comprar con algún fabricante, tienen una temperatura de fusión completamente definida. Les digo, si ustedes se meten en la parte bibliográfica, van a ver cuál es el punto de fusión al cual esa muestra va a pasar al estado líquido. Y además tienen un intervalo de fusión muy pequeño. Ahorita verán a qué nos referimos con esto. Yo les puse en la parte de abajo una tabla de referencia de algunas muestras. Por ejemplo, la parte de abajo de las sales de cloruro de potasio, cloruro de sodio, los puntos de fusión, si ustedes observan, son de 1076, 1045 Kelvin. También cuando son sales compuestas, es decir, tienen enlaces iónicos y covalentes, como por ejemplo las sales de cloruro 1,3 dimetil dasóleo o cloruro 1-etil 3 etilidimil dasóleo. Los puntos de fusión bajan, pero no como si tuviéramos nosotros el compuesto orgánico o pura o netamente covalente, ¿no? Pero los puntos de fusión son un poquito menores. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando son completamente muestras orgánicas, como el ácido esteárico, la acetamida, etcétera? Esos compuestos que se observan en la tabla, vean lo que les comentaba al inicio, ¿no? Los puntos de fusión son bajos. En algunas ocasiones, les decía, son por debajo de la temperatura ambiente, ¿no? Pero cualquiera que sea de ellos en estado completamente puro o a una pureza por lo menos elevada, su punto de fusión es completamente igual y el intervalo de fusión o el intervalo o el tiempo en el que ocurre esa fusión es definido. ¿Qué pasa, por ejemplo, entonces cuando tenemos nosotros esta sustancia impura, ¿no? Tiene ciertas impurezas. Ahí el intervalo de fusión cambia.
a veces se hace muchísimo más amplio de lo que ocurriría con la sustancia completamente pura, perdón. Y la temperatura a la que ocurre la fusión está por debajo siempre del verdadero punto de fusión. Es decir, si la muestra tiene un punto de fusión pura a 90 grados, impura generalmente va a ocurrir unos 10, 5 grados por debajo de la temperatura de fusión, ¿no? Es decir, estaría fundiendo a 80, 85 grados, ¿no? Entonces, este punto de fusión o esta referencia del punto de fusión de una sustancia pura versus sus impurezas nos permite, perdón, identificar qué tipo de muestra es la que nosotros estamos trabajando, el grado de pureza de la muestra y les decía, inclusive la parte de investigación y desarrollo de nuevos compuestos. ¿Cómo hacemos entonces la determinación del punto de fusión? La manera tradicional en la que se hace esta determinación es utilizando el aparato de Fisher-Jones, ¿no? Es el que estamos nosotros viendo en pantalla. Obviamente, este equipo que vemos en la imagen es un poquito ya, más bien no tan actual o no tan viejo, perdón, como el de Fisher-Jones, pero el principio es exactamente el mismo. Nosotros lo que tenemos en este equipo es un termómetro de vidrio en el cual nosotros en el extremo tenemos una placa calefactora, ¿no? Obviamente, conforme aumente la temperatura de la placa, se va a ir registrando al mismo tiempo la temperatura en el termómetro de vidrio. Y en esta placa calefactora nosotros vamos a colocar la muestra a la cual nosotros queremos fundir. Y con la ayuda de una lupa vamos a identificar el punto en el que ocurre la transición de sólido a líquido. Nosotros en estos equipos ya viejitos tenemos un controlador de temperatura que lo único que hace es regular qué tanta energía pasa a la resistencia de la placa. Es decir, que nosotros si aumentamos o disminuimos, podemos acelerar un poco el calentamiento. Sin embargo, pues esto a veces, más bien, esto no siempre es estandarizado, ¿no? A veces podemos tener tasas de calentamiento demasiado elevadas, a veces demasiado bajas, de tal forma que a veces los resultados pues no sean completamente reproducibles, ¿no? Pero es la manera tradicional en la que se hacía. La muestra, se me olvidaba decirles, en algunos casos se coloca, perdón, directamente en estas placas de calentamiento y se cubre con un vidrio. En otros casos, algunos equipos ya ocupan capilares, igual son de vidrio, con cierto diámetro, con cierto espesor de pared, con los cuales pues también se puede colocar internamente la muestra y se puede determinar el punto de fusión, ¿no? Es algo que se utiliza actualmente, los capilares. Durante el proceso de calentamiento, ya les he ido platicando cómo se hace, ocurren diferentes fases o diferentes etapas de la muestra. Cada una de ellas se tiene completamente identificada de qué es lo que ocurre en esa etapa. Y hay un número de ellas que nos importan a nosotros porque marcan justo la pauta de cuándo inicia y cuándo termina la fusión de la muestra. Si lo observan en el esquema, tenemos desde la etapa A hasta la etapa E. Hay otras etapas adicionales que veremos en la siguiente diapositiva, pero estas 5 etapas son las principales. La primera de ellas se conoce como la etapa A o el punto de humectación, en el que literal nosotros hemos comenzado a calentar la muestra. Les decía, ya sea inclusive en un baño María o en estos equipos similares a los de Fisher-Jones, lo que hacemos es calentar la muestra y con la primera temperatura, lo más cercana al punto de fusión, comienzan a condensarse, perdón, a formarse pequeñas gotas de líquido del material que está empezando a fusionar, ¿no? Entonces, esta es una primera etapa que se le conoce, perdón, como humectación. La siguiente etapa, la etapa B, es el punto de sinterización, en el que completamente alrededor de la muestra se comienza a formar toda una parte líquida de la misma y en la parte central se comienza a compactar la muestra. De tal forma que si nosotros viéramos, por ejemplo, el capilar, se ve completamente a la vista de la lupa o a la vista de la cámara, dependiendo del equipo, el diámetro o el grosor del capilar, ¿no? Y está compactada la muestra que nosotros estamos fundiendo. En la siguiente etapa, que es la etapa C, se le conoce como el punto de colapso, porque completamente la muestra comienza a fundirse, se va como hacia la parte de abajo del capilar, ¿no? Y comienza a fundir, empieza a haber una mayor cantidad de líquido del material.
Y es a partir de este punto, la etapa C, que se le conoce como la etapa de inicio del punto de fusión y es la que se toma como el punto o la temperatura inicial del proceso. Después de eso, seguimos a la etapa D, que se le conoce, perdón, como el punto de menisco y esa es la temperatura o la etapa en la que ocurre que tenemos ya la cantidad suficiente de líquido como para que nosotros veamos justo este menisco que se forma en la parte superior del mismo, ¿no? Del líquido que ya se está, que ya está presente, perdón, en el capilar. Pero todavía tenemos ciertas trazas del material en estado sólido, ¿no? Y la última etapa, que es la etapa E, nosotros tenemos el punto de aclaramiento, el punto claro, es el punto final donde ocurre la fusión, porque ya toda la muestra, ya no hay ningún residuo de material sólido, ya toda la muestra ha pasado completamente al estado líquido. Y les comentaba, es de la etapa C a la etapa E, es decir, desde donde inicia hasta donde termina la fusión, las temperaturas que se toman como referencia para justo hacer esta etapa o esta parte, perdón, comparativa con respecto a lo que indica la bibliografía. Si lo vemos un poquito más a detalle en este gráfico, nosotros tenemos graficado la temperatura a la cual está ocurriendo la fusión versus el tiempo que nos está tomando, que nos está llevando que pase de un estado, acuérdense del estado C en el que comienza la fusión, al estado E en el que completamente tenemos líquida la muestra, ¿no? Si ustedes lo observan, la curva negra donde dice temperatura de la muestra es la temperatura real que está teniendo la muestra durante la operación en el equipo o en un baño María. Si ustedes se acuerdan de lo que comentaba yo al inicio, cuando ocurre esta transición entre el inicio y el final de la fusión, vemos nosotros completamente una recta. ¿Por qué? Acuérdense que les decía que durante esta etapa de transición no hay un cambio en la muestra de la temperatura. Se mantiene completamente estado desde que ocurre hasta que termina la fusión. Pero ¿qué pasa con la temperatura de la placa o la temperatura que les marca el equipo? No se mantiene estable. Ustedes sabrán que conforme nosotros aumentamos o disminuimos la temperatura, el equipo sigue calentando, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tomamos como referencia como la temperatura 1, la T1 como se observa ahí, que es la temperatura de inicio de la fusión, y la temperatura 3, que es la temperatura en la que termina la fusión. Entonces, de T1 a T3 tenemos un intervalo de temperatura, ¿no? Desde que comenzó a ocurrir, que pensemos, empezó a 50 grados y terminó a 53 grados, ¿no? Entonces, este intervalo de temperatura es el que se toma como referencia a veces para saber si una muestra es completamente pura o tiene impurezas. Acuérdense que si es pura, el intervalo entre estas temperaturas es corto. En cambio, si tiene impurezas, es un intervalo muchísimo mayor. Y de acuerdo a la farmacopea, el punto que se toma como referencia es solamente la temperatura 3, es decir, cuando ya toda la muestra está completamente en estado líquido. Es la que se toma como referencia para justo hacer el comparativo con lo que indique la norma, con lo que indique la bibliografía, las referencias que se tengan se hace la comparativa de si la muestra tiene la misma temperatura o no, o si hay cierta desviación, ¿no? Entonces, esto sí me gustaba, o más bien quería, perdón, que yo lo aclaráramos desde ahorita, porque a veces hay ciertas dudas en cuanto a por qué se toma un intervalo de temperatura, si lo que yo comentaba al inicio es que la temperatura de la muestra en la transición de fases no cambia, ¿no? Y es básicamente porque nosotros referenciamos la temperatura del equipo o la temperatura de la placa, más no la temperatura real de la muestra, ¿no? Para eso se tendrían que hacer otros procesos si realmente nos interesara a nosotros definir cuál es la temperatura real de la muestra, ¿no? Es decir, ese punto o esa asíntota donde se observa completamente recta la temperatura. Entonces, ya aquí nada más como conclusión, la temperatura registrada o la que nosotros reportamos o que se reporta en las farmacopeas es la temperatura del bloque de calentamiento. Hay otras etapas aparte de la etapa E que también pueden ocurrir durante el proceso de fusión de una muestra. Yo le denomino la etapa F, que es la etapa final de la fusión,
Cuando después de un cierto tiempo que sigue el equipo calentando, no hay cambios físicos en la sustancia, ¿no? Ahí ya podemos definir que realmente hay una etapa final, que concluyó esa etapa que ya no va a cambiar de estado. Sin embargo, si nosotros tenemos en lugar de eso y si seguimos calentando, podemos tener inclusive con algunas muestras punto de sublimación, es decir, que cambian de líquido a perdón, de gas, de sólido, perdón, completamente hacia gas, sin pasar por el estado líquido. Perdonen ahí el error. Entonces, hay algunas muestras que ni siquiera pasan por el estado líquido. Y hay algunas inclusive que antes de comenzar a pasar al estado líquido se empiezan a descomponer, ¿no? Podemos llamarlo como el punto H o el punto de descomposición. Y ahorita vamos a ver qué tipo de muestras podrían presentar estos estados que a final de cuentas no nos son de utilidad porque no vamos a poder reportar un punto de fusión real en la muestra. De acuerdo a lo que les comentaba hace ratito, el punto de fusión en la farmacopea, nosotros podemos encontrar completamente la referencia de al menos los requisitos mínimos, tanto para la parte de la metodología de cómo preparar la muestra, como para el equipo que nosotros podamos ocupar para hacer esta determinación. Yo les puse aquí solamente como los puntos más importantes que lo que necesitamos revisar en este momento. El primero de ellos es obviamente el uso de los capilares, ¿no? Les decía, es sumamente importante tanto el grosor como el diámetro interno que tenga, porque va a depender obviamente de qué tanta cantidad de muestra nosotros tengamos. En este punto sí es importante la cantidad de material porque acuérdense que lo que vamos a reportar es la transferencia o el calor, perdón, que tenga, la temperatura que tenga el equipo y que se está transfiriendo a través del capilar hacia la muestra. Entonces, mientras más grueso pueda ser este capilar, menos calor lo vamos a estar transfiriendo a la muestra y nosotros podemos tener ahí una temperatura de punto de fusión no exacta a la que nosotros esperamos, ¿no? A veces generalmente puede ser mucho menor. Y no significa precisamente que sea porque haya impurezas, sino porque el grosor del capilar nos está impidiendo que fundamos esa muestra a la temperatura que debería ser. Entonces, más o menos lo que se indica es que el diámetro del capilar tiene que ser entre 1.3 y 1.8 milímetros y el grosor de la pared de este capilar sea de 0.1 a 0.2 milímetros. Más o menos esta medida es estándar. La mayoría de los capilares que puedan encontrar en el mercado pues siguen estas especificaciones para cumplir con esta parte de la farmacopea. Todo lo que nosotros tengamos, o todo lo que nosotros, perdón, tenemos como distribuidores, cumple completamente con esta parte. Otro de los puntos importantes es la temperatura final de la fusión, es la que se registra en el punto de claridad, que era donde yo les comentaba que ya completamente no hay ninguna muestra sólida, toda está en forma líquida y en esa temperatura en la que ocurre, es el punto de fusión que se registra y que, de acuerdo a la farmacopea, nos indica, ¿no? el punto de fusión de la sustancia que estamos probando. Otra cosa sumamente importante es la velocidad de calentamiento. De acuerdo a la farmacopea, tiene que ser constante de al menos mínimo 1 grado centígrado por minuto. Como lo veremos más adelante, si las tasas de calentamiento son muy elevadas, la reproducibilidad es nula, ¿no? Prácticamente. Entonces tiene que ser una tasa sumamente controlada y baja para que nosotros podamos tener resultados precisos, reproducibles. Y la última de ellas tiene que ver con la homogenización y el secado de la muestra. También más adelante les mostraré un pequeño video acerca de cómo se hace la correcta preparación de la muestra, ¿no? Pero entonces, para mí era importante como definir justo estos parámetros porque es lo que da pie a cómo hacemos o a cómo desarrollamos nosotros la metodología, que es el siguiente punto. Nosotros entonces tenemos una gama amplia de equipos disponibles, desde los equipos analógicos hasta los equipos completamente digitales, como el MP800D, que es el que vemos nosotros a la izquierda. Con este equipo, les decía, nosotros podemos identificar de manera completamente automatizada cuál es el punto de fusión de la muestra, sin necesidad de que nosotros estemos ahí como observadores, ¿no? Pegados a la lupa viendo hasta que ocurra la transición final. ¿No? Ya el equipo directamente hace la detección
justo por esta propiedad de que hay una diferencia en las propiedades ópticas de la muestra, ¿no? La reflexión o difracción de la luz es completamente diferente cuando es sólida a cuando está completamente líquida. Entonces, ese es el punto que nosotros, o el más bien que el equipo determina de manera automatizada. Pero también tenemos nosotros equipos básicos, ¿no? Que a lo mejor si están viéndome de alguna universidad, de algún centro educativo, sería como algo para empezar, ¿no? A inducir a los chicos a la parte de determinación del punto de fusión, que es el caso del equipo MP100, en el que nosotros al igual que un equipo tradicional de Fisher-Jones, tenemos el termómetro de vidrio. En el caso de algún de estos equipos son de espíritu azul. Acuérdense que ya mercurio pues ya no está permitido, entonces son vidrios, perdón, termómetros de vidrio de espíritu azul y tenemos un controlador de temperatura. Este controlador de temperatura tiene definido en la parte, pues ahora sí que alrededor del control, la tasa de calentamiento a la cual nosotros vamos a hacer la prueba. La tasa de calentamiento puede ir desde 1 grado centígrado por minuto hasta 20 grados centígrados. Acuérdense que si queremos ir cumpliendo un poquito con la parte de lo que indica la farmacopea, deberíamos de hacerlo al menos a 1 grado centígrado. Pero pensemos que si nosotros tenemos una muestra que va a fusionarse hasta 300 grados, lo general es que nosotros tengamos una tasa de calentamiento elevada, hasta 20 grados centígrados por minuto, por lo menos acercarnos un poquito hasta la mejor 250 grados centígrados y a partir de ahí bajar la tasa de calentamiento y ahora sí que suba gradualmente hasta que se acerque a la temperatura de fusión que nosotros esperamos. No es una práctica tradicional porque les decía, hay algunas muestras que tienen una temperatura de fusión muy elevada. Y ya, ¿no? Básicamente ese equipo, el MP100, es lo que nos permite hacer. Les decía así un poquito de control. Nosotros vemos a través de la lupa que también ya está integrada o cuando ocurre este momento del final de la fusión y registramos de manera manual la temperatura. Si no queremos hacer esto, entonces nos tendríamos que ir con los siguientes modelos, el MP200D, el MP250D y el MP800D. Ahorita les voy a platicar un poquito acerca de las diferencias de estos tres últimos. El primero de ellos es el equipo de fusión MP200D. Este equipo me permite probar hasta 2 muestras a la vez. Nosotros en ese compartimento donde se observa ese como tubito negro es donde hacemos la observación de la muestra y en la parte de abajo nosotros colocamos los capilares. En este caso son hasta 2 capilares. La tasa de calentamiento también es programable. Nosotros podemos definir si queremos una tasa baja, una tasa alta. Les decía, si se ocupa la tasa alta cuando queremos llegar hasta cierta temperatura por debajo del punto de fusión para después comenzar con el calentamiento a una tasa baja. La máxima temperatura de calentamiento que alcanza es de 300 grados centígrados, que es el promedio de los equipos que ustedes puedan encontrar en el mercado. Y la resolución que nosotros podemos tener de temperatura es de 0.1 grados centígrados con una precisión, perdón, de más o menos 1 grado centígrado. La verdad es que el equipo es bastante sencillo de utilizar. Simplemente podemos definir la tasa de calentamiento. Obviamente el registro de las temperaturas a las que ocurre el punto de fusión se hace de manera manual, pero lo importante de este equipo es que nosotros podemos contar con la función de meseta. ¿Y a qué se refiere eso? Nosotros en este gráfico tenemos, les decía, una temperatura a la que va a ocurrir el punto de fusión. En este caso, la temperatura de fusión, como se observa, va a ser de 250 grados centígrados. Entonces, si nosotros definimos en el equipo una meseta a la cual vamos a llegar, lo que hacemos en el equipo es programar, es decir, de un intervalo de 0 hasta 200 grados, que se observa ahí en la gráfica, vas a calentar a 10 grados centígrados por minuto, ¿no? Para que la tasa de calentamiento sea más rápido y no tengamos que esperar mucho tiempo hasta llegar a los 250. Una vez que llegamos a esos 200 grados, entonces a partir de ahí se define que vamos a ir calentando 1 grado centígrado por minuto. Entonces, de esta manera nosotros no tenemos que estar ahí contabilizando o esperando
a que se llegue a esta meseta, simplemente el equipo llega a los 200 grados, a 10 grados centígrados por minuto, y a partir de ahí el equipo en automático hace el cambio de la tasa a 1 grado centígrado por minuto hasta llegar al punto de inicio y final del punto de fusión, ¿no? Es una opción bastante útil en estos equipos y que se conserva en las siguientes opciones de equipo que les voy a mostrar a continuación. Que, por ejemplo, en el MP250D igual nosotros tenemos o podemos definir, perdón, una meseta para el calentamiento inicial a una tasa fija, ¿no? Elevada generalmente, y después a una tasa fija más baja para cuando se va acercando uno al punto de inicio de la fusión. En este caso, en este equipo, se pueden hacer hasta 3 muestras simultáneas a la vez, que es algo que ya es muchísimo mejor, porque cuando hacemos, por ejemplo, determinaciones de punto de fusión mixtos, de acuerdo a otro tipo de técnicas, es como más sencillo que nosotros podamos hacer varias muestras a la vez en una sola ocasión, ¿no? Entonces, además de hacerlo de esta manera, también el equipo nos permite registrar y almacenar 2 conjuntos de datos, así al menos hasta 500 lecturas efectivas de puntos de fusión. En este caso, la temperatura de este equipo de 300 pasa a 400 grados centígrados. También la tasa de calentamiento puede ser inclusive hasta muchísimo más pequeña. En el equipo anterior era de 1 grado centígrado mínimo, en este caso es de 0.2 grados centígrados por minuto, ¿no? Es una tasa muchísimo más baja. Obviamente, mientras más pequeña sea la tasa, más precisos somos y más reproducibles son nuestros resultados, ¿no? Y otra de las cosas importantes en este equipo es que nosotros podemos hacer la calibración del mismo in situ, ¿no? Hay algunos equipos que ustedes van a encontrar en el mercado que es difícil que nosotros podamos hacer una calibración nosotros como usuarios, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el equipo del termómetro de vidrio, se puede hacer, pero bueno, es un poquito más engorroso hacer la calibración del equipo. Hay algunos que les decía definitivamente no permiten. En este caso, este equipo y el siguiente permite que ustedes puedan hacer directamente la calibración del mismo con estándares que nosotros también tenemos o que el fabricante vende, perdón, de manera comercial, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Se puede hacer la calibración del equipo in situ. Perdón. En el siguiente caso, el equipo de fusión, el MP800D, tiene una determinación completamente automatizada. Es decir, a diferencia de los anteriores, que pues sí, nosotros tenemos que estar ahí como observador viendo en qué momento ocurre el punto de inicio y final de la fusión. En este caso, ya el equipo lo va a hacer de manera automatizada. De hecho, el equipo va a estar grabando o haciendo una filmación de todo el proceso, desde que se ingresa la muestra hasta que llega a la etapa final de la fusión. Se hace esta grabación del video y el equipo de manera automatizada termina o indica cuándo ha ocurrido la etapa final de la fusión. Se hace el registro automático de la temperatura a la cual ocurrió y se hace el guardado del video. Ustedes en otro momento, si en ese momento no lo pueden hacer porque a lo mejor tienen una alta demanda de muestras, se hace posteriormente, se descargan datos o antes de descargar datos se pueden editar los videos, es decir, recortar el video de acuerdo al tiempo que a ustedes les interesa, inicio y fin, etiquetar dónde ocurrió el punto del menisco, dónde ocurrió el punto de aclaramiento, dónde empezó a aumentarse la muestra, etcétera. Todos esos etapas que ocurren en la fusión que ya les comentaba al inicio, ustedes pueden irlas, ahora sí que marcando en el video con la edición del equipo o bien pueden ustedes descargar completamente los datos, el video, para llevarlo hacia su computadora, hacer algún tipo de reporte adicional, ¿no? Entonces es un equipo muchísimo más práctico para la industria. Sobre todo, les decía, pensemos que tienen una demanda alta de trabajo, tienen que procesar muchas muestras. Bueno, ya no es necesario que estemos pegados al equipo para determinar los puntos de fusión, ya el equipo me va a ir guardando toda esa información y yo después la voy a ir analizando, ¿no? Se pueden procesar hasta 3 muestras de manera simultánea
En este equipo, igual la tasa de calentamiento puede llegar hasta 20 grados centígrados por minuto. El mínimo inclusive baja un poquito a diferencia del anterior. Aquí en este caso es 0.1 grados centígrados por minuto. Les decía, se pueden descargar los videos e informes vía USB. Y también de manera importante, ustedes pueden hacer la calibración del equipo de manera in situ. Simplemente se compran los estándares y ustedes hacen la calibración o la recalibración del equipo. Y les voy a mostrar un video acerca de este equipo. El equipo tiene un guardado, un porta capilares, ¿no? En el que nosotros podemos guardar y cortar los capilares. Hay algunos capilares en el mercado que vienen sellados de ambos extremos, entonces para eso esta herramienta de corte de capilares. Tenemos también como un soporte en el que ya podemos tener nosotros nuestros capilares preparados para simplemente colocarlos en el equipo. Y les decía, ustedes desde el momento que colocan sus muestras se van guardando o se van grabando, perdón, en el video de la cámara que tiene el equipo y ustedes ya no tienen necesidad de estar atentos en qué momento ocurre la fusión. Todo queda completamente grabado, ya nada más para después hacer la identificación de las etapas que a ustedes les interesan. Al final de la fusión se guardan estos datos y se registra la temperatura a la cual ocurrió, ¿no? Ya simplemente al final ustedes hacen la identificación de la muestra, bajan o descargan los reportes, editan si quieren el video, ¿no? Hasta la etapa que a ustedes les interese. Y es muchísimo más práctico. Entonces, este es el modelo. Aquí ya nada más les coloco un poquito porque en el video es difícil observarlo. Nosotros hacemos o más bien el equipo, perdón, hace la detección automática del punto de fusión desde que ocurre el inicio y el final. En la parte izquierda, les decía, ustedes pueden hacer la edición del video de donde ocurre la parte de descomposición de la muestra, si fuera el caso, la parte del menisco, la parte del inicio y el final del fusión, si hubo sublimación, etcétera. Se pueden hacer todo este tipo de anotaciones en el rango que ocurrió o más bien en el tiempo en el que ocurrió esa etapa, y se puede descargar el video o se puede recortar el video, ¿no? En la parte derecha vemos cómo se genera este reporte en el equipo. Nosotros tenemos la identificación del punto justo en el que ocurrió la fusión. Les comentaba en las etapas iniciales de la presentación, cuando ocurre este cambio de transición de sólido al líquido, hay cambios en las propiedades ópticas de la muestra, es decir, que nosotros la luz que estamos incidiendo, que es luz visible en la muestra, hay una diferencia, ¿no? En cuanto a pasa a estado líquido, de tal forma que el equipo, perdón, ocupando esta propiedad, puede definirnos cuál es el punto final, ¿no? De la fusión. Y ese es el que se registra, ese es el que indica la farmacopea, entonces pues ese es el que nosotros reportamos y que podemos guardar. También podemos definir nosotros justo la etapa de la velocidad de rampeo. Se observa en este grafiquito a partir de qué momento comenzó la transición de fases, etcétera, ¿no? Entonces, podemos tener una vasta información que nosotros ya no tenemos que estar generando, ya simplemente el equipo lo hace, lo descargamos y lo analizamos. Ahora bien, para la correcta preparación de las muestras, ya que tenemos obviamente el equipo definido de acuerdo a nuestras necesidades, es decir, si tenemos pocas o muchas muestras, si queremos procesar 2 o 3 a la vez, si lo podemos hacer completamente manual o completamente digital, ¿no? O a veces inclusive de la parte de la inversión, ¿no? Del presupuesto que nosotros tengamos. Bueno, ya que tenemos el equipo, ¿cómo hacemos la preparación de las muestras? Y la verdad es que la preparación es sumamente sencilla, lo único que hay que tener es unas consideraciones muy importantes. La primera de ellas es que la muestra debe de estar completamente seca. Créanme que eso es sumamente importante. Si la muestra tiene cierta humedad, el resultado no va a ser reproducible, ¿no? Si a lo mejor ayer lo hicimos y por X o Y razón el día de hoy
la muestra estaba destapada, a lo mejor inclusive hasta es higroscópica, absorbió cierta humedad del ambiente, el punto de función no va a ser igual del que tuvimos ayer versus el que podemos obtener hoy. Entonces, es importante que la muestra esté seca. ¿Cómo la secamos? Simplemente colocándola en un horno hasta que se pueda evaporar. Puede ser una media hora antes de hacer la prueba a temperatura, no sé, de 37, 40 grados. Obviamente tiene que ser una temperatura muy por debajo de donde va a fusionar, ¿no? Para que la podamos nosotros secar. Asegurarnos que se vaya toda la humedad posible. Una vez que está completamente seca, el siguiente paso es molerla. Eso también es sumamente indispensable. La muestra tiene que estar lo más homogénea posible. No puede ser que tenga gránulos o ¿no? Que haya partes en las que los cristales sean muchísimo más grandes y otros muchísimo más pequeños. Tienen que ser lo más homogéneo posible. Y para ello podemos echar ayuda simplemente de un mortero ya seca, lo colocamos cierta cantidad en el mortero, lo trituramos, tratamos de que esté lo bien molida posible y ahora sí, procedemos al llenado del capilar. Para el llenado del capilar, basta simplemente con que nosotros coloquemos el extremo abierto en la muestra, lo sumerjamos un poquito y ya ahora sí que la cantidad o material que haya entrado dentro del capilar, lo que hacemos es invertir el capilar para que el extremo cerrado quede en la parte inferior y comenzamos a golpetear para ir llenando el capilar. El llenado del capilar no tiene que ser más de 3 milímetros, ¿no? Eso sí es sumamente importante porque si nosotros tenemos más muestra, a veces puede ser o ocurrir, como les decía en esta parte, dependemos de la transferencia del calor del equipo hacia el capilar y a su vez hacia la muestra, puede ser que mayor o menor cantidad de muestras sí nos meta ruido, ¿no? A veces tener un punto de fusión más bajo, más alto, ¿no? Y no depender de la impureza, sino simplemente de la cantidad de material que nosotros colocamos, ¿no? Ahorita les voy a reproducir el video. Esa imagen es un video. Si me puedes apoyar, por favor, para reproducirlo, nada más para que veamos esto que les he estado comentando. ¿No? Entonces, con ayuda del capilar, lo que vamos a hacer ahorita es ir tomando la muestra. Les decía, tratar de que esté completamente homogénea, ¿no? Si se requiere, pues ocupar un mortero para molerla y del extremo abierto, lo que hacemos es simplemente introducirlo en la muestra, voltear el capilar y hacer unos pequeños golpeteos para que toda la muestra se vaya compactando. Eso también es importante porque eso ayuda a que se compacte, no entre aire y lo tengamos lo más uniforme posible dentro del capilar. En este caso, por ejemplo, tenemos como este dispositivo o algo manual que hicieron en ese video para ayudar a que desde una altura el capilar caiga, ¿no? Y se compacte aún más la muestra. Y al final se hace la medición de la altura a la que quedó la muestra. Esto también es importante, digo, sé que a veces puede ser engorroso, ya sabrán que con la práctica ya uno a veces hasta simple vista lo hace de manera más rápida y precisa, ¿no? Igualar las alturas de los capilares, pero si no, si vamos comenzando con la técnica, sí es importante que lo midamos al menos con una regla para que en uno, dos o tres capilares, si lo vamos a hacer al mismo tiempo, queden todos exactamente a la misma altura, ¿no? Y así de sencillo lo hacemos. Ahora bien, ya una vez que nosotros ya hicimos la prueba, a veces podemos tener, perdón, ciertas desviaciones y no necesariamente porque cambie la muestra, ¿no? Puede ser la misma muestra, pero puede ser que nosotros durante la preparación o durante la metodología estemos no teniendo cuidado en ciertas cosas, ¿no? De la técnica. La primera de ellas es sumamente importante, tiene que ver con la velocidad de calentamiento. Les decía, si nosotros tenemos tasas muy elevadas, los resultados, créanme que no van a ser reproducibles. Es decir, si nosotros ya en el punto de inicio y fin de la fusión estamos calentando a tasas por arriba de 5 grados centígrados por minuto, no va a ser reproducible, ¿no? Porque el equipo se va a calentar súper rápido, pero no necesariamente esa temperatura se está transfiriendo en igual proporción a la muestra. Entonces, puede ser que ya el equipo marque 250 y su muestra haya tenido que fundir a 240 y digan, no, pues, ¿qué está pasando aquí? No está fundiendo, no está calentando, no.
tiene que ver simplemente con la tasa de calentamiento. El equipo está calentando tan rápido que la transferencia hacia la muestra no está siendo igual de rápida que como nosotros quisiéramos. Por eso es que observamos un punto de fusión más bajo, no tanto por impurezas, sino por la tasa de calentamiento. Entonces, siguiendo lo que decía la farmacopea, se recomienda que se haga al menos 1 grado centígrado por minuto para que pueda ser completamente reproducible y equiparable. Porque si las tasas de calentamiento de hoy versus las de ayer o las que yo hago versus las de otro laboratorio son diferentes, los resultados no son comparables, ¿no? Por esto precisamente. Entonces, siempre tiene que hacerse de acuerdo a su norma, de acuerdo a la farmacopea, de acuerdo a su protocolo para que sea completamente comparable, ¿no? Siempre a una tasa de calentamiento definida. Otra de las cosas que afectan el punto de fusión es justamente la parte de la presencia de impurezas y es precisamente por este hecho por el cual se ocupa esta técnica como un control de calidad, ¿no? De las muestras que tengamos en el laboratorio. Si nosotros tenemos cierto grado de impurezas, abatimos completamente el punto de fusión y se abate simplemente por dos razones. La primera de ellas es que este material o esta impureza, ¿no? Que está contaminando la muestra, lo que hace es que interactúa también con la muestra o con las partículas de algún tipo de enlace, ¿no? De tal forma que hace que disminuya la interacción entre las moléculas principales de la sustancia pura, ¿no? Entonces, disminuimos estas interacciones. Y otro punto importante es que estas impurezas actúan como un soluto. Es decir, que de alguna manera nosotros estamos diluyendo la muestra pura con esta presencia de impurezas, de tal forma que abatimos completamente la parte del punto de fusión, ¿no? Si tenía que fusionar a 210 grados, pues ahora va a fusionar a 200 grados. Y es netamente por la presencia de estas impurezas, ¿no? O a veces ocurre no solamente que pase a una temperatura más baja, sino que el intervalo en el que ocurre es muchísimo más amplio, ¿no? Casi siempre para inicio y final de fusión se consideran 2, 3 grados de diferencia de temperatura para que inicie y acabe. En cambio, cuando hay impurezas, este rango se alarga hasta 5, hasta 10 grados inclusive de diferencia. No es demasiado, es muy amplio el rango cuando tenemos impurezas. Y la otra, y que también les decía en la parte preparativa de la muestra es importante, es la presencia de humedad. Si nosotros tenemos demasiada humedad en la muestra, si no la secamos previamente, va a ser completamente que disminuya también el punto de fusión. Y también obviamente tiene que ver cómo hace esta parte de interacción con las moléculas de la sustancia pura, pero pues también en cómo haga o pase la transferencia de calor de la placa de calentamiento hacia la muestra, ¿no? Interfiere, entonces el punto de fusión también disminuye. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas partes, en la tasa de calentamiento, en la parte de la presencia de humedad y pues bueno, las impurezas sí es un parámetro que nosotros estamos evaluando, simplemente es para tomarlo como referencia, como control de calidad. Y algunos trucos y consejos, ya esto sí, ya es hacia la etapa final de esta presentación. Algunas de las cosas que nosotros debemos de tener o tomar en cuenta, además de los puntos que ya he comentado en la anterior diapositiva, uno de ellos tiene que ver con el tipo de muestra al que nosotros le vamos a hacer la determinación del punto de fusión, ¿no? Los más claros son, por ejemplo, si los puntos de fusión son o muy bajos, por debajo de la temperatura ambiente, o muy elevados, más allá de la capacidad del equipo, pensemos en 500, 600, 1000 grados centígrados, es difícil, ¿no? Es complicado que nosotros lo podamos determinar en un equipo de punto de fusión. Entonces, hay que tener en claros desde el inicio y tomando referencia de la bibliografía, cuál es la temperatura a la que va a ocurrir el punto de fusión para saber si un equipo me va a ser útil o no en la determinación, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con la posición química de la muestra, ¿no? Ya decíamos de si es enlace iónico o covalente, ¿no? En este caso, si estamos hablando de compuestos orgánicos de manera general, las grasas, ceras en general, tienen
puntos de fusión grandes o rangos de fusión grandes, inclusive en algunos se empiezan a reblandecer las muestras mucho antes de que podamos nosotros calentarlas. En el caso particular de estos, o a veces inclusive llegan a quemarse las muestras, ¿no? Entonces, en el caso particular de grasas, ceras, algunos tipos de polímeros, asfaltos, alquitranes, etcétera, debido a que tienen un intervalo de temperatura grande o a veces inclusive hasta se descomponen antes, nosotros no podemos seguir la determinación del punto de fusión. Para esos casos tenemos que hacer otro tipo de metodologías, algo que se conoce como prueba de caída o prueba de deslizamiento, que se hacen generalmente en baños María a temperaturas igual controladas, pero que permiten ver otro tipo de etapas, ¿no? De transiciones de las muestras, ¿no? En un equipo de punto de fusión es difícil, si no es que imposible, que nosotros lo podamos hacer. Otra de las cosas, les decía, cuando tenemos muestras que se descomponen, que no pasan al estado líquido, sino que directamente de estado sólido a gas cambian, o que inclusive puedan llegar a ser higroscópicas, ahí lo que tenemos que hacer o echar mano es que tenemos que sellar forzosamente el capilar para hacer la prueba. Porque cuando nosotros hallamos el capilar de ambos extremos y hacemos la prueba, de alguna manera si subliman o si empiezan a descomponerse, se va a llegar a un punto en el que internamente se va a saturar la cámara, el capilar sellado, y esas presiones van a hacer que disminuya la descomposición, que disminuya, ¿no? La sublimación, de tal forma que podamos nosotros hacer esta transición de sólido a líquido a una temperatura definida y de alguna manera que sea reproducible. Otra de ellas tiene que ver con la velocidad de calentamiento. Les decía, de acuerdo a normas o farmacopeas, se establece que la tasa de calentamiento tenga que ser 1 grado centígrado por minuto. Sin embargo, para mayores exactitudes o precisiones, podemos nosotros disminuir la tasa de calentamiento. Acuérdense que de acuerdo a lo que nos indica farmacopea, es lo mínimo, 1 grado centígrado por minuto es lo mínimo que nosotros debemos tener. Pero si tenemos tasas de calentamiento por debajo, es decir, más lentas, obviamente nosotros mejoramos la precisión, la reproducibilidad y seguimos estando dentro de lo que se establece, ¿no? Dentro de las indicaciones del protocolo. Otra de ellas tiene que ver con la preparación incorrecta de la muestra. Créanme, casi siempre, la mayoría de las veces, cuando nosotros tenemos puntos de fusión, más allá de las impurezas, a veces tiene que ver mucho con la parte preparativa de la muestra. Entonces, siempre tener cuidado en que sean homogéneas, en que estén completamente secas, en el nivel de llenado, en la parte de la compactación, para que si nosotros tenemos cuidado en todo esto, nuestros resultados sean reproducibles y eliminamos completamente el error de estas etapas y obviamente simplemente nos quedemos con el error debido del instrumento o el aparato que vayamos a ocupar para determinar el punto de fusión, ¿no? Entonces, estos son como algunos puntos así muy cortos, pero importantes para cuando hagamos la determinación del punto de fusión. Y como último, les comentaba al inicio que casi siempre la mayoría de los equipos permiten hacer la determinación simultánea de hasta 3 muestras a la vez. Y esto se hace porque nosotros podemos determinar el punto de fusión mixto. ¿Para qué sirve o cómo se hace esto, no? Entonces, esta metodología sirve simplemente para identificar un compuesto, si es igual al de mi referencia, si es una sustancia completamente diferente o si es una mezcla con ciertas impurezas, perdón, eh, versus la sustancia completamente pura, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Simplemente nosotros tenemos sustancia de referencia, que es lo que vemos en la gráfica de la izquierda. Tenemos la referencia o muestra A en color verde. Y del otro lado tenemos la muestra, que en este caso también es la muestra problema, que nosotros no sabemos si es igual a la de referencia o no, o si es una muestra diferente, ¿no? Lo que hacemos entonces es muestra A en un capilar, muestra B, que es la de referencia, muestra C. La C va a ser una mezcla de la sustancia de referencia versus la muestra problema. Lo vamos a mezclar uno a uno y esa mezcla la vamos a introducir en un tercer capilar.
Los tres capilares, sustancia de referencia, sustancia problema y la mezcla de estas dos iniciales, las colocamos en el equipo, medimos el punto de fusión y vemos qué es lo que pasa. Si pasa, como se observa en la imagen de la izquierda, que la muestra de referencia, que es esa que está en el gráfico en medio, que tiene un punto de fusión exactamente igual a la de referencia y a la de la muestra, significa que esa muestra problema que no teníamos etiquetada es exactamente igual a la muestra que tiene un cierto grado de pureza. Si por el contrario tiene un punto de fusión por debajo que la muestra de referencia y la muestra de problema, significa probablemente que esa muestra de referencia o esa muestra problema sea una muestra completamente diferente a lo que nosotros tenemos como la sustancia pura, ¿no? Coincidió que tiene los mismos puntos de fusión, pero es una muestra completamente diferente a nuestro estándar, ¿no? Por el contrario, como se observa en la gráfica de la derecha, si nosotros al hacer la mezcla del estándar versus la de problema y tenemos un punto de fusión por debajo de las otras dos, significa entonces que esa muestra o que pues sí, esa muestra problema sí es parecida a la sustancia pura, pero tiene cierto grado de impureza, ¿no? Porque el punto de fusión del referencia se está abatiendo, ¿no? Entonces, es una manera muy rápida en la que nosotros podemos identificar la pureza de una muestra o hacer la identificación como tal de la muestra, si es parecida, si es igual a la muestra estándar o la muestra de referencia, ¿no? Entonces, digo, esto es un poquito más detallado, digo, simplemente ahí si tienen ustedes la necesidad de hacer una réplica de esta determinación del punto de fusión, les podemos pasar la referencia del protocolo para que lo repliquen, o bien simplemente en la parte bibliográfica ustedes pueden encontrarlo así como punto de fusión mixto para hacer la determinación. Y ya en las aplicaciones de la industria química, pues bueno, uno de los ejemplos más importantes para mí es cuando nosotros queremos corroborar, ¿no? La pureza, el grado de pureza de un compuesto. En este caso yo les estoy poniendo el fenantreno, que es un hidrocarburo, tiene un punto de fusión a 101 grados centígrados y la mayor de las aplicaciones que tiene es cuando nosotros lo podemos utilizar, perdón, como tintes, en medicamentos, en resinas, en fungicidas, etcétera, en algunos otros procesos, ¿no? Entonces, para obviamente nosotros poder ocuparlo en todos estos tipos de aplicaciones, tenemos que partir de un material con cierto grado de pureza. Entonces, lo que se hace simplemente en el equipo de punto de fusión es colocar la muestra, ¿no? Hacer la determinación, equiparar o comparar la temperatura a la cual fusionó en el equipo versus lo que se tiene en bibliografía y ya con base en eso se hace la determinación de si es la muestra pura o tiene ciertas impurezas, ¿no? O si es pasable o no es pasable, es decir, si se puede o no se puede ocupar esa muestra de acuerdo a la desviación de temperatura que haya tenido. Casi siempre para aceptarla o no aceptarla, las impurezas, la desviación máxima que puede tener es de 1 o hasta 2 grados centígrados máximo, si no, pues bueno, ¿no? Se considera que las impurezas presentes son tan altas que pues no es posible ocupar ese reactivo, ¿no? Entonces, pues esto sería todo de mi parte en cuanto a la parte de la presentación. Ahí están nuestros contactos. Ya saben, cualquier duda técnica que tengan en cuanto a la parte de los equipos, alguna especificación en particular, pues pueden contactarnos, ¿no? Antes de pasar a la parte de las preguntas y respuestas, yo solamente les quiero mostrar adelante que tengo aquí a mi lado uno de los equipos de punto de fusión. Para que vean simplemente lo compacto o lo práctico que son estos equipos, ¿no? Entonces, la parte de enfrente, ahorita a ver si me ayudan a ir acercando un poquito la cámara, tenemos nosotros la parte del display. El display es sumamente sencillo, pero acuérdense que con este tipo de equipos lo que nosotros podemos hacer es configurar justo la parte de la meseta en la que va a haber una tasa de calentamiento inicial acercándose unos 5, 10, 15 grados por debajo de la temperatura de fusión,
para que no el calentamiento sea más rápido si estamos hablando de temperaturas de fusión muy elevadas, y después de eso mantener una etapa de fusión, una tasa de calentamiento más baja. Nosotros con esto podemos guardar, acuérdense, hasta 500 lecturas en el caso particular de este modelo, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ir viendo todo el tiempo en el display la temperatura de calentamiento, o la velocidad y la temperatura a la cual está calentando la muestra. En este caso, el compartimiento donde está la temperatura calentada es en la parte superior. Ahorita lo vamos a enfocar. Es acá arriba donde se hace justo la parte de la determinación, ¿no? Vean qué prácticos pues sí, qué funcionales son ahora los equipos en la actualidad. Uno tenía que estar pegado literal en la parte inferior del equipo, cuando ahora simplemente desde esta parte hasta una altura en la que nosotros nos pongamos cómodos, vamos a ver a través de la lupa cómo se están fusionando las muestras. Nosotros las vamos a introducir por esta parte superior. Simplemente lo que hago es quitar este capuchón. Aquí voy a introducir, en este caso o este modelo son hasta 3 muestras de manera simultánea. Las colocamos en el equipo, programamos la temperatura, comienza la tasa de calentamiento, y cuando se va acercando al punto de fusión inicial, nosotros vamos observando a través de la lupa. Y pues bueno, vamos monitoreando, en este caso hay que hacerlo nosotros, monitoreando el punto de inicio y final, y lo vamos guardando, ¿no? Aquí nosotros en el equipo le damos guardar a esa temperatura que a nosotros nos interesa y se van almacenando, ¿no? Es un equipo sumamente sencillo. Lo que sí es que en la parte de atrás nosotros tenemos justo el puerto para hacer ya sea o la calibración del equipo, se hace con una llave especial la calibración del equipo, o bien nosotros podemos descargar esos datos en formato de texto. Introducimos, tiene un puerto USB por la parte de atrás con la cual nosotros podemos descargar esos datos, ¿no? Y así de sencillo se hacen estos equipos. Estos equipos son ahora sí que nuestros modelos de mayor movimiento. Si alguno de ustedes quiere o necesita saber más acerca, por ejemplo, de los equipos automatizados que yo les comentaba al inicio, pues también lo podemos revisar, ¿no? En este momento no lo tenemos en stock, pero bueno, este equipo sí lo manejamos completamente en stock. Nada más quería que lo vieran un poquito. Digo, sé que en la presentación a veces es difícil imaginar dimensiones inclusive de los equipos, y pues bueno, la practicidad que tiene para que nosotros podamos monitorear el punto de inicio y final de la muestra, ¿no? Ya les decía, si ustedes lo quieren automatizar, tenemos otro modelo que graba el video y ya ustedes no tienen que estar ahí literal pegados al equipo para estar haciendo la determinación del punto de fusión. Pero bueno, entonces ahora sí es todo en cuanto a la parte de la presentación, y dejo la palabra para mi compañero Cristian para que me pueda ir apoyando con la lectura de las preguntas y las vamos resolviendo. Eh, Algo que a mí ¿qué nos vas a decir, Abraham? Sí, yo quería comentar algo que no les comenté. En cualquiera de los equipos que adquieran con nosotros, ya no tienen que preocuparse por los capilares. Los capilares ya vienen completamente incluidos. Inclusive les decía, para los modelos que ustedes pueden calibrar directamente en sus laboratorios, nosotros también ya les incluimos los estándares con los cuales van a poder hacer esta calibración e inclusive verificación del equipo, obviamente de la parte de la tasa de calentamiento. Eso nosotros ya lo tienen incluido. No hay ocasiones que a veces hay que estarlo todo solicitando por aparte o de manera posterior. Nosotros ya lo incluimos todo en esta parte junto con la parte de la adquisición del equipo. Y como bien comenta, si bien es una técnica sumamente sencilla, como les mostraba en la presentación, pues ahora sí que es una técnica que hay que tener ciertos cuidados para que nosotros tengamos resultados precisos, exactos, y que sean sobre todo reproducibles, ¿no? Que a veces podemos obviar porque decimos, bueno, simplemente colocamos la muestra en el capilar, la introducimos, calentamos, registramos y se acabó, ¿no? Pero no vemos más allá en cuanto a la parte de si está completamente seca, si no está homogénea, si llenamos de más o de menos el capilar, etcétera, ¿no? Entonces sí hay ciertas consideraciones que son importantes. Si ustedes ya hacen esta técnica en el laboratorio, si a lo mejor tienen como dudas en particular en cuanto a cierto compuesto se podrá o no se podrá hacer en la parte de determinación de punto de fusión, créanme que ahí en la encuesta de SurveyMonkey pueden ir exponiendo toda esta parte, y nosotros de manera más personalizada podemos acercarnos con ustedes y ir revisando cada punto
¿no? De manera particular. Y Abraham, si en algún momento queremos, José Luis nos comenta, excelente, eso nos agrada, que nuestros asistentes digan, oye, pues suena bastante bien. Y si en algún momento queremos alguna demostración de este equipo, ¿se puede hacer? Sin problema. Ahora sí que tenemos equipos aquí donde nosotros hacemos los webinars. Tenemos nuestro laboratorio, así los hacemos desde el laboratorio. Tenemos varios equipos que ocupamos para demostraciones y muchos de estos equipos, incluyendo estos, podemos hacer la demostración. Ustedes simplemente tienen que traer, ¿qué? Solamente sus muestras. Nosotros tenemos los capilares, tenemos los equipos, hacemos aquí las pruebas y ustedes determinan, ¿no? ¿Cuál equipo es el más funcional? O inclusive simplemente si sí o no es viable hacer la determinación del punto de fusión de acuerdo a la composición química de sus muestras, sin problema. Simplemente se ponen en contacto directamente con el vendedor que tengan o con su agente de ventas que los atienda o a través de la encuesta de SurveyMonkey, colóquenlo, ¿no? Ahí yo sí estoy interesado en hacer alguna demostración y podemos programarlo, hacerlo, ya sea que ustedes quieran venir al laboratorio, inclusive si no quieren, pues simplemente mándenos sus muestras. Yo hago las pruebas, casi siempre lo que hacemos es una videoconferencia, así tal cual como estoy en este momento con ustedes, en tiempo real estoy haciendo la prueba y pues ustedes también están viendo cómo va la determinación y cuáles son los resultados, ¿no? Así es que anímense, si ustedes quieren hacerlo, podemos hacer la demostración. Muy bien, fíjate que Lisette Gómez nos dice, ¿en los equipos digitales también afecta la rampa de calentamiento o se puede calentar más rápidamente? Sí, ahí en cualquier equipo, ¿no? Yo creo que obviamente en los analógicos, en los que todavía tenemos nuestro termómetro de vidrio, ahí es muchísimo más porque no es tan reproducible la tasa de calentamiento. Ahí las variaciones pueden ser mucho mayores, pero en el caso de los digitales o automáticos, cualquiera de ellos, si nosotros no definimos una tasa de calentamiento baja y lo queremos hacer a veces por las prisas a una tasa de calentamiento alta, la reproducibilidad es poca y casi siempre falseamos, por así decirlo, el punto de fusión, ¿no? A veces puede ser que nosotros digamos, ay, tenía que haber fundido a 250 y la temperatura, de acuerdo al equipo, ya va en 270 y no ocurre la transición, ¿no? Entonces, seguro este compuesto ni es, ¿no? O tiene muchas impurezas. No, a veces no es tanto por eso, o sea, obviamente sí es debido o sí pasa por ese tipo de cosas, ya lo vimos, pero a veces también tiene que ver porque la tasa de calentamiento a la cual estamos haciendo la determinación es muy elevada. Entonces, sí tiene que ser de acuerdo a protocolos al menos a 1 grado centígrado por minuto y a veces si se puede reducir aún más, que es en el caso de nuestros modelos digitales, se puede bajar hasta 0.1, 0.2 grados centígrados por minuto. Entonces, lo que hace que sea más uniforme, un calentamiento más, elevado más bajito. Entonces, podemos hacerlo reproducible y con mayor precisión. Excelente, la verdad, me encanta el conocimiento que tienes, Abraham, sobre todo en este tipo de técnicas que son muy importantes para determinar la calidad de los productos y ya no necesariamente en industria química, sino en varias industrias como la farmacéutica, que por cierto, agradecemos a la mayoría de los asistentes porque detectamos que son de este sector. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por su atención. Espero que la información que les proporcioné haya sido, pues, ahora sí que de su interés. Ya les comentaba, si ahorita a lo mejor no salen las dudas, pero más adelante siéntanse con la confianza de escribirnos, ya sea a equipar@equipar.com.mx o bien directamente hacia mí, es colparmer@equipar.com.mx, que es la línea que yo represento. Ahí nosotros podemos atenderlos, ¿no? Atender las dudas que tengan. Acuérdense de la parte de la encuesta de SurveyMonkey si necesitan alguna constancia de esta participación hacia esta presentación. Y pues bueno, ¿no? De mi parte sería todo. Ya nos estaremos viendo en alguna otra ocasión presentando algún otro de los equipos que yo represento. Y también no olviden, ¿no? Si están interesados en seguir conociendo más acerca de los equipos que ofrecemos para la industria química, pues todavía nos quedan miércoles, jueves y viernes para que puedan enterarse y aprender de más temas, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso sería todo. Que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en otra ocasión.